Hola niñitos, buen día. Es nuestro tercer día de cuarentena total acá, por lo menos en Argentina. Y hoy voy a aprovechar este día para empezar con una serie de videos teóricos sobre la estática en física, lo que es estática, lo que estudia la estática en física. Les repito, esto lo voy a dividir en varios videos porque el tema teórico es bastante largo, así que este va a ser el primero. La estática es una rama de la mecánica. Recuerden que en la mecánica en física incluye estática, dinámica, cinemática y todo lo que tiene que ver con trabajo y energía. Con respecto a la estática, estudia de alguna manera las condiciones que tienen que cumplir los cuerpos para que estos se mantengan en equilibrio. Bien. Como bien saben algunos de ustedes, si no saben se los explico, todas las teorías se basan en principios. O sea, un principio en física es algo que se acepta como verdadero hasta que alguien demuestre lo contrario. En base a esos principios se enuncian teoremas o leyes y con esto construyen una teoría. Bien, los principios en los que se basa la estática, que es lo que vamos a trabajar en este video, son muy poquitos, algunos fáciles de entender y otros a veces un poco más complejos porque requieren un poco de matemáticas. Bueno, veremos qué resulta de todo esto. Es lo mismo que les estoy transmitiendo a ustedes, son las clases teóricas que doy en el aula del centro, que saben que me pueden ubicar ahí con la dirección que sale en las primeras partes del video. Bien, el primer principio de la estática es, como estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas o las cuplas para que al estar aplicadas sobre un cuerpo este se mantenga en equilibrio, sería conveniente lo que es definir una fuerza. Por fuerza entendemos generalmente en la vida común, así como todo lo que tiene que ver con un esfuerzo, un empuje, eso es lo que nosotros más o menos nos relacionamos con la fuerza. Para la física es un poco más complejo el tema del concepto de fuerza. Uno no puede definir una fuerza como tal, sino a lo sumo puede acercar un concepto de lo que es una fuerza. Por lo tanto, entendemos como fuerza todo aquello, o todo ente abstracto, que es capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. O sea, las fuerzas son entes abstractos, o sea, nosotros no las percibimos salvo por los efectos que causan sobre un cuerpo. Es decir, si yo me aplico una fuerza en la cara, el efecto que causa esa fuerza que me estoy haciendo acá en la cara, ¿ven? Es deformarme la cara. Entonces ahí sé que estuvo actuando una fuerza por los efectos que causa. Dicho esto, o sea, como fuerza, que todo aquello capaz de alterar el estado de movimiento o de equilibrio de un cuerpo, podemos decir que las fuerzas no son entes concretos, es decir, yo no puedo ir al supermercado a comprar una fuerza. Por otro lado, decir, bueno, ¿cómo la materializamos de alguna forma? Las fuerzas generalmente se representan mediante vectores. Un vector, saben que es una porción de segmento orientada, es decir, es una porción de un segmentito que tiene una orientación, o sea, un sentido. Eso es lo que para nosotros va a ser una fuerza. O sea, la fuerza desde ya es una magnitud vectorial y la vamos a representar mediante vectores. Bien, dicho esto, el primer principio de la estática nos dice, vamos a poner acá grande los principios. El primero nos dice que siempre es posible trasladar una fuerza a lo largo de su recta de acción, sin que por esto se modifiquen los efectos cinéticos, o sea, cinemáticos, los efectos del movimiento del cuerpo. Bien, en este caso es decir que si yo tengo un cuerpo, que lo voy a simbolizar como un rectángulo, que ahí le aplico una fuerza F, por una cuestión de conveniencia, este dibujo no me conviene, la recta de acción de ese vector sería todo esto de acá. O sea, es posible que toda esa fuerza la coloque de este lado porque me es más fácil de alguna forma para resolver el problema. Es decir, que yo la puedo trasladar a lo largo de su recta de acción sin que por esto se modifique el efecto que produce. La pregunta del millón o de algunos de ustedes es decir, si esto siempre es válido, o sea, si es válido para todos los cuerpos. No, no es válido para todos los cuerpos, porque
No es lo mismo, piojo, si me miran bien, que yo me aplique una fuerza de este lado, ven cómo me deforma, a que la fuerza la aplique de este lado, me deforma distinto. Entonces acá viene la primera mentirita que nos tenemos que dar en física, es decir, este principio solo es válido para cuerpos que se consideran rígidos. ¿Qué es lo que es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es aquel que no se deforma bajo la acción de una fuerza. En realidad un cuerpo rígido es un ideal, no existe un cuerpo rígido. Todos los cuerpos, por insignificante que sean, se deforman de alguna manera bajo la acción de una fuerza. Si yo aplico una fuerza al pizarrón a nivel microscópico, donde estoy aplicando la fuerza, ahí donde está la maderita y todo, hay una pequeña deformación. Los cuerpos se clasifican generalmente en rígidos, o sea, los cuerpos reales se clasifican en cuerpos plásticos y algunos elásticos. Se denominan cuerpos elásticos aquellos que, una vez del cese de la acción de la fuerza, o sea que yo dejo de hacer la fuerza, él recupera su forma original, y los cuerpos deformables, o sea, los plásticos, los que se deforman, son aquellos que cuando yo aplico la fuerza no recupera su forma original. Es decir, si agarran una pelota de goma y ustedes la aprietan, se va a deformar, pero después recupera su forma. En cambio, si agarran un pedazo de plastilina o de masilla, le aplican una fuerza y ella no recupera su forma original. Ahí tendríamos dos ejemplos de lo que es un cuerpo plástico y contra uno elástico como la pelota. Bien, nosotros en esta parte de la física general trabajamos, toda la física que vamos a trabajar desde ahora son aplicada a cuerpos rígidos, así que no se deforman bajo la acción de fuerza. Esta parte la estudia otra rama de la física que se llama elasticidad, con una famosa ley que se llama ley de Hooke. Bien, entonces ya tenemos el primer principio que dice que siempre es posible trasladar una fuerza a lo largo de su recta de acción sin que por esto se modifique el efecto del movimiento, el efecto cinético de las fuerzas. El segundo principio, bastante interesante, dice que un cuerpo solo está en equilibrio cinemático, o sea, de movimiento, si actúan dos fuerzas que son de igual sentido, de igual dirección. Esto quiere decir que están sobre la misma línea, de igual magnitud, pero de sentidos contrarios. Esto quiere decir de que si a este cuerpo que yo tengo acá le aplico una fuerza F1 hacia la derecha, se va a mantener equilibrio si le aplico una fuerza F2 hacia la izquierda de igual módulo. Es decir, en este caso le voy a poner menos F1. En este caso la velocidad del cuerpo sería 0, o sea, no se va a mover. Por ejemplo, el fibrón que tengo en la mano, si le estoy aplicando dos fuerzas así, se mantiene en equilibrio cinético. Es decir, que lo que hace uno de mis dedos derechos es igual a la fuerza que hace mi dedo izquierdo. Esto en sí significa que el vector F1, que lo voy a considerar positivo porque va hacia la derecha, más el vector F2, ya vamos a poner, ya que estamos acá, que va hacia la izquierda, que lo voy a considerar negativo porque va hacia la izquierda, debería darme 0. Bien, esto en criollo significa que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. O sea, se cumpliría que para que un cuerpo no se traslade, ojo, solo no se traslade ni vertical ni horizontalmente, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él debería darnos 0. Esto es lo que se conoce como primera condición de equilibrio estático. Es decir, la primera condición de equilibrio estático dice que para que un cuerpo no se traslade, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él nos debería dar 0. Generalmente al concepto de sumatoria de fuerza le llamamos resultante. Dicho en otras palabras, diríamos que la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es 0. En estas condiciones el cuerpo no se traslada. ¿Bien? Esta condición para un punto, o sea, supongamos que nosotros tenemos un cuerpo puntual. O sea, un cuerpo puntual es aquel que no tiene dimensiones. Un punto en el espacio que no tiene dimensión. Esta condición sería suficiente para afirmar que el punto está en equilibrio, porque el punto no puede rotar sobre sí mismo. Entonces, esta es una condición suficiente para un punto, pero no lo es para un cuerpo de dimensiones considerables. Ya. El tercer principio, bastante también interesante, en realidad todos los principios son interesantes, dice que siempre es posible descomponer una fuerza en otras dos cuyas direcciones estén previamente fijadas.
Se lo repito, siempre es posible descomponer una fuerza en otras dos cuyas direcciones estén previamente fijadas. A este principio, que se lo conoce como la operación para realizar esto, se lo conoce como descomposición de una fuerza. O sea, siempre es posible descomponer una fuerza. La operación se le llama descomposición de una fuerza. Para resolver esto, para explicar esto, voy a considerar dos direcciones, dos casos distintos de direcciones. Voy a borrar. La primera es el tipo de descomposición rectangular, o sea, vamos a considerar la descomposición rectangular, también se le dice ortogonal, o sea, descomposición rectangular u ortogonal. Supongamos que yo tengo los ejes X e Y acá, que son las dos direcciones previamente fijadas, como dice el principio. O sea, el principio dice que siempre es posible descomponer una fuerza en otras dos cuyas direcciones estén previamente fijadas. Las direcciones en este caso forman un ángulo de 90 grados, el eje X y Y. Por eso es que esto recibe el nombre de ortogonal. Orto significa recto, ángulo recto, y gonos, ángulos. Bien. Entonces, supongamos que yo tengo una fuerza F acá, que está actuando, formando un ángulo alfa con el eje de las X medido en sentido antihorario. Si yo a esto lo proyecto a F, obtendré una fuercita acá que se llama F sub X. Yo, si la proyecto al eje de la Y, obtendría una fuercita que se llama F sub Y. En este triángulo, que es rectángulo ahí, porque este ángulo con esto, forma 90 grados, si yo defino el coseno de ese ángulo alfa, el coseno era el cateto adyacente, no sé si lo recuerdan, sobre la hipotenusa. Entonces, adaptando esto a este triángulo rectángulo, el cateto adyacente es la componente en X, o sea, F sub X, porque es el lado que está adyacente, o sea, al lado del ángulo alfa. Y la hipotenusa sería el módulo de F. Entonces esto me quedaría F sub X sobre el valor de F, que lo voy a poner así. Por lo tanto, la componente en X de la fuerza se calcularía como el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo que forma. Recuerden que el ángulo siempre es medido del eje de las X en sentido antihorario positivo. Si en el mismo dibujo definimos el seno del ángulo alfa, esto era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, el cateto opuesto en este triángulo sería esta componente de acá, este cateto, ¿ven? Que es FI. Entonces me quedaría que es F sub I y sobre lo que mide F. Entonces, por lo tanto, F sub I me quedaría que es igual al módulo de F por el seno del ángulo alfa. Bien, ahí tendríamos las dos fórmulas para calcular las componentes. Estos se denominan componentes rectangulares de F. ¿Qué quiere decir esto? Por la regla del paralelogramo, yo sé que si sumo FI más FX, me daría F como respuesta, como resultante de esa operación. Entonces, la fuerza F se podría expresar o bien con el módulo de F y el ángulo que forma con respecto al eje X, o bien por sus componentes, que sería F sub X, F sub Y. Bien. Y algunos autores le agregan un versor, que es el versor I más el versor J. O sea, esas son las distintas formas de yo poder expresar una fuerza. Por lo menos en el plano, o sea, conocer su módulo y el ángulo que forma con el eje de las X, conseguir sus componentes rectangulares para un plano, o expresarla como una combinación lineal de las bases canónicas I y J. Hasta ahí vamos bien bonitos. Bueno, la operación inversa, o sea, perdón, la otra forma de descomponer una fuerza sería, vamos a hacer un dibujito acá, una descomposición no rectangular, ¿no? Supongamos que yo tengo una fuerza F cualquiera y elijo una dirección
esta recta llamémosle M, y a esta otra recta llamémosle L. No me salen muy bonitas, pero es ahí. Como les dije recién, como hice al principio, que siempre es posible descomponerla en dos direcciones previamente fijadas, si yo trazo una paralela a la recta L que pase por la terminación de F, ven, así, me quedaría ahí. Y si trazo una paralela a M, me quedaría ahí. La idea es siempre formar un paralelogramo. No sé si con este color se ve bien, pero ahí estaría el paralelogramo. Es decir, proyecto este vector acá, y este adentro. Entonces, esta componente de acá, esta, sería el valor de la fuerza según, o descompuesta según la recta M, y esta sería el valor de la fuerza descompuesta según la recta L. Como las direcciones están previamente fijadas, a mí como dato me van a dar este ángulo alfa, ¿ven? Y este ángulo beta. O sea, me van a decir que la fuerza forma un ángulo de 30 grados con una recta M y 80 grados con una recta L, o el nombre que quiera ponerle el profesor o el día del examen. Cuando dos rectas paralelas como estas, ¿ven?, son cortadas por una transversal que sería la dirección de la fuerza, este ángulo es el mismo que está ahí porque son alternos internos. Y este otro ángulo de acá, que le voy a llamar gamma, valdría en definitiva, ese ángulo gamma, la suma de los tres ángulos, tanto alfa más beta más gamma, me debería dar 180. Es decir, que el ángulo gamma vale 180 menos la suma de alfa más beta. Si en ese triángulo aplico el teorema del seno, que para el que no lo recuerde, el teorema del seno decía más o menos que en todo triángulo, de lado A y ángulo opuesto A, de lado B y ángulo opuesto B, y de lado C y ángulo opuesto C, decía que cada lado era directamente proporcional a los senos de sus lados opuestos, es decir, B sobre el seno de B, C sobre el seno de C. Entonces, si aplico este teorema en este triangulito, me quedaría a mí que la fuerza F que me han dado como dato es al seno de gamma, ¿vean?, como la Fx, que sería, perdón, la FM, le vamos a poner acá, por cierto que le cambié los nombres, la FM es al seno de beta, como la F sub L, que sería este pedacito que está acá, eso que está ahí es F sub L, ¿ven? Esto sería F sub L, es al seno de alfa. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, si yo sé que gamma es 180 menos el ángulo, por una identidad trigonométrica que no sé si recuerdan, me imagino que no a esta altura de sus vidas, el seno lo pueden comprobar con la calculadora, de 180 menos x termina siendo lo mismo que el seno de x. Es decir, que el seno de un ángulo es igual al seno de su suplemento, se le dice esto. Es decir, que el seno de 30 grados es lo mismo que el seno de 150. El suplemento es lo que le falta al ángulo para llegar a 180 grados. Entonces, si me fijo bien, gamma, o sea, alfa más beta sería el suplemento de gamma, porque 180 menos eso me daría eso. Bien, entonces, el seno de esto, que es todo esto, sería igual al seno de alfa más beta. Entonces, la fórmula que me encantaría que se aprendan es que el módulo de la fuerza es al seno de alfa más beta, como la F sub M es al seno de beta para este dibujo, como la F sub L es al seno de alfa. Con esa fórmula yo calcularía las dos componentes de la fuerza si estas no son rectangulares. Para que quede esto más o menos claro, les voy a dar un ejemplo de este tipo de ejercicio para aplicar esta fórmula. One more time. Supongamos que el ejercicio me dice que descomponer una fuerza de 500 newton en dos direcciones
que formen 30 grados y 80 grados con ella. Bueno, ¿qué les recomiendo que hagan? Para no, a veces la práctica es mucho más fácil que la teoría. Dibujan un vector cualquiera, así inclinadito, no tiene que ser ni escala, estos serían los 500 newton, que es lo que vale la fuerza, y hacen un triangulito, ¿ven? Hacen así y así. Este ángulo serían los 30 grados, que sería esta dirección que me han dado, y en la otra dirección, que serían los 80, es el que se marca allá arriba. O sea, en el origen de la fuerza marcan los 30 grados, en el otro extremo marcan 80 grados. Por lo tanto, este ángulo que es gamma, que lo podría sacar, o sea, 180 menos 110 me quedaría 70 grados. O sea, calculando gamma, 180, repito, menos 30 más 80 me quedaría 70 grados. O sea, a esta le damos F1 y a esta le damos F2. Lo que digo es que 500 es al seno de 70 en este caso, como F1, que es esta, es al seno de 80. De ahí, por supuesto, despejo F1, el seno de 80 pasaría multiplicando los 500, entonces me quedaría 500 por el seno de 80 sobre el seno de 70. Con el uso de la calculadora, vamos a salir de este módulo, sería 500 por seno de 80 dividido seno de 70. Esto me da aproximadamente 498,1, o sea, 498,1 newton. Eso valdría F1. Ahora hago lo mismo para F2, lo único que voy a cambiar, en vez de poner F1 ahí, pondré F2 y el seno de 30. O sea que me quedaría 500, entonces es al seno de 70, fíjense que esto no cambia. De ahí caería F2 sobre el seno de 30. Por lo tanto, F2 sería 500 por el seno de 30 sobre seno de 70. Si hago esta cuentita hoy, es 500 por sin 30 dividido sin 70. Igual, 264,4. O sea que el valor de F2 sería 264,4 newton. Y ahí hubiera encontrado los dos valores. Como ven, en la práctica es mucho más fácil que la explicación teórica del ejercicio, pero está bueno que lo sepan. A mí realmente lo que me interesa es que a la hora de rendir los ingresos, fundamentalmente a medicina o a una carrera de ingeniería, si el examen es de opciones múltiples, podemos aplicar la fórmula, pero si hay que desarrollarlo, tendríamos que aplicar todo este concepto teórico previo. Bien. Dicho esto, vamos a ir al otro principio. Y con este último termino esta primera parte. Que el otro principio, el cuarto, si mal no recuerdo el orden, sería considerado la operación inversa del de recién. Es decir, el principio se llama composición de una fuerza o cálculo de resultante. Entonces, composición de una fuerza o cálculo de su resultante. Recuerden que la palabra resultante, cuando no se aclara la operación entre las fuerzas, consideramos directamente la sumatoria de la fuerza, eso le llamamos resultante. Bien. Y como siempre hay dos casos, o sea, primero cuando la operación es rectangular, como recién, es decir, yo tengo las dos fuerzas acá, conozco ahora lo que es Fx y conozco lo que es Fi. Bien, por eso se llama cálculo de la resultante, conocía sus componentes. Lo que tengo que hacer es dibujar un triangulito, un paralelogramo ahí. La diagonal de ese paralelogramo vendría a ser la fuerza F, que ando buscando.
Y la dirección sería ese ángulo alfa que tampoco lo conozco. Es decir, que como datos, para este tipo de cosas, recuerden los datos de D, yo voy a conocer de la fuerza cuánto vale Fx y Fi, y lo que necesito averiguar como incógnita es cuánto es el módulo de F y cuál es su dirección. Esas serían mis incógnitas. En este triángulo que es rectángulo, aplicando el viejo teorema de Pitágoras, que decía el teorema de Pitágoras que en todo triángulo plano y rectángulo la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa viene a ser lo que vale F, entonces me quedaría que el módulo de F al cuadrado es igual a Fx al cuadrado más Fi al cuadrado, porque son los catetos. Si ese cuadrado pasa al otro miembro como raíz, me quedaría que el módulo de F directamente es la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Con esa formulita calcularía el módulo. Y para la dirección, o sea, para el ángulo, si defino la tangente de alfa, que sería el cateto opuesto, recuerden que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el cateto opuesto es Fi, y el cateto adyacente es Fx. Cuando despejo el ángulo alfa, se simboliza como ARC, que se lee arco, tangente de la componente en Y sobre la componente en X. O sea, la componente opuesta al ángulo sobre la componente adyacente. Con esa fórmula calcularía la dirección del ángulo. ¿Estamos claros? Eso es para la composición o cálculo resultante cuando conozco las componentes rectangulares. O sea, conozco que las dos direcciones son perpendiculares. Bien. En el caso que no fuesen perpendiculares, supongamos que yo conozco una fuerza F1 acá, o Fl, y otra fuerza F2. Hago el paralelogramo gráficamente. Espero que me haya salido bonito. Me van a dar como datos a mí el ángulo que forman las dos fuerzas. O sea, como datos en este problema, no sé si me acaba el pizarrón, pero como datos voy a tener lo que vale F1, lo que vale F2 y el ángulo que forman las dos fuerzas. La resultante sería la diagonal de esto, que sería ese larguito, que lo voy a hacer en rojo. Y acá se aplicaría, chiquitos míos, el valor de la resultante o la F que ando buscando, la fuerza neta o resultante, se aplica con el teorema del coseno. El teorema del coseno decía que en todo triángulo, oblicuángulo, inclusive rectángulo, el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de estos dos por el coseno del ángulo que forman. Si yo adapto el teorema del coseno a esto, me quedaría que el módulo de esa R, que vendría a ser el módulo de esa fuerza resultante neta, es la raíz cuadrada de el módulo de la F1 al cuadrado más el módulo de la F2 al cuadrado más el doble producto de la F1 por la F2 por el coseno del ángulo que forma. ¿Bien? Y para buscar la dirección con algunas de ellas, supongamos que me piden este ángulo beta, tendría que aplicar el teorema del seno para ese triangulito y poderlo sacar. Lo que sí les puedo decir es que la resultante o la suma cuando son dos fuerzas no perpendiculares siempre forma un ángulo más chico con la fuerza mayor. O sea, mientras más grande sea la fuerza, más se acerca a ese angulito. O sea, el ángulo menor lo forma con la fuerza mayor. Estoy como trabada la lengua. Estas serían las dos operaciones que tienen que recordar muy bien, porque esto va a estar aplicado siempre a la física. Es decir, la de recién, que es la descomposición de una fuerza, y esta que se llama composición o cálculo de resultantes. Porque esto que es válido para fuerza es válido para cualquier vector, ya sea el vector velocidad más adelante, el vector aceleración, pero siempre es válido, o sea, una operación básica. Bien, el último principio y termino. Se lo conoce, como todos saben, el principio de acción y reacción. El principio de acción y reacción
bastante discutido hoy en la física, dice que cuando dos cuerpos interactúan, uno de ellos cualquiera le ejerce una fuerza al otro denominada acción, y el segundo reacciona con una fuerza de igual valor pero de sentido contrario sobre el primero, denominada reacción. ¿Esto qué quiere decir? Más o menos si yo tengo, supongamos, una mesita acá, o sea, los pies, qué sé yo, el piso, la mesa, y acá arriba tengo un par de libros, o lo que sea. Los libros pesan, tienen su peso, ese es el peso del libro, y la mesa reacciona con una fuerza igual hacia arriba, que en este caso se la simboliza con L y se le suele llamar normal a ese tipo de reacciones, que vamos a explicar las reacciones de los distintos vínculos en el próximo video. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que el principio de acción y reacción son dos fuerzas aplicadas sobre cuerpos distintos. O sea, uno le aplica una fuerza, en este caso los libros le aplican la fuerza a la mesa, y la mesa reacciona sobre los libros. O sea que matemáticamente no podrían sumarse porque están aplicadas en cuerpos distintos. ¿Cuáles son las características de acción y reacción? Las características principales, y escuchen bien, si pueden lo graban y lo escriben. Las características principales es que, la primera de ellas es que se aplican a cuerpos distintos. La segunda es que aparecen y desaparecen simultáneamente. Esto quiere decir que puede haber acción, no puede haber acción si no hay una reacción correspondiente. La tercera, discutida, es que también la acción es a distancia. A distancia significa que los cuerpos no necesariamente tienen que estar en contacto, pueden estar separados. Es decir, a ver si no se me cae al piso para no pasar vergüenza, pero este fibrón, si yo lo dejo caer, la Tierra lo atrae. Al mismo tiempo, el fibrón está atrayendo a la Tierra. Lo que pasa es que uno ve moverse al fibrón y no a la Tierra porque la masa de la Tierra es tan grande, es tan másica, que es imperceptible la misma fuerza que se hace sobre el fibrón es la que se hace sobre la Tierra, pero la Tierra ni se mueve ante tan pequeña fuercita. En cambio, el concepto que van a leer por ahí en algunos libros de equilibrante y resultante, supongamos que yo tengo un cuerpito acá y le aplico dos fuerzas, hago la regla del paralelogramo, pum pum, esa sería la resultante. Significa que ese porotito saldría en esa dirección de la resultante bajo la acción de esta fuerza. Para yo equilibrarlo, por el segundo principio que le enuncié, tendría que hacer una fuerza equilibrante de igual módulo que la resultante, pero de sentido contrario. Eso lo justifica el segundo principio. Entonces, la diferencia básica entre acción y reacción y equilibrante y resultante es que la equilibrante y la resultante se aplican sobre el mismo cuerpo. En cambio, acción y reacción se aplican sobre cuerpos distintos. Hay una anécdota en algunos que me parece muy graciosa, que se la voy a decir y contar. Supongamos, porque es difícil de comprender el principio de acción y reacción, que tuvo una carretita, ¿no es cierto? Que son así, acá hay un señor sentadito, bien bonito, pim, 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 y acá tenemos un burro. Soy malo para dibujar, así que este es el burrito, con un cuchito en la boca, está la colita, y bueno, van las riendas al burro. Entonces, el jinete, con toda su experiencia de vida, le grita al burro y le dice, le pega así un latigazo y le dice, movete, que tenemos que ir a la casa de la chola. El burro, con cara de distraído, lo mira y le dice, ¿para qué? Si según el principio de acción y reacción, a toda fuerza que yo ejerza, la carreta y vos van a ejercer una fuerza de sentido contrario de igual magnitud y nos vamos a quedar en reposo. El jinete, que no era muy ducho en física, se queda pensando, reflexiona, prende un cigarrillo, se mira con el burro un rato para entender el dilema existencial que le estaba planteando el burro. La pregunta es si el burro tiene razón o no tiene razón en lo que le está planteando. Obviamente que el burro no tiene razón, por eso es él el que tira la carreta y no el que la está manejando. Pues si la tuviese tenido, sería él el que nos manejaría a nosotros.
Para la física, el principio de acción y reacción, todo esto, la carreta con el burro y el jinete, se considera un solo cuerpo. Eso es todo un solo cuerpo. Cuando el burro tracciona, o sea, ejerce una fuerza para caminar, la reacción se da entre el piso y el cuerpo. Es decir, es tan importante el principio de acción y reacción que nosotros para caminar ejercemos una fuerza sobre la Tierra y la Tierra reacciona con nosotros y nos hace ir para adelante. Si no, no podríamos caminar. Es decir, que la acción que nosotros estamos haciendo es como querer echar o empujar la Tierra hacia atrás y la Tierra reacciona empujándonos para adelante. Por eso es tan importante la fuerza de rozamiento para poder caminar, para poder traccionar. Porque si no, no lo podríamos hacer. Porque si hacen esta experiencia sobre hielo, se van a quedar en el lugar, inclusive se pueden hasta golpear. Porque al no haber fuerza de rozamiento, entonces el hielo no alcanza a reaccionar o no puede reaccionar ante la acción que nosotros estamos dando. Bueno chicos, espero que más o menos se quede aburrido estos temas, pero hay que saberlos y los veo en Estática 2, que va a ser el próximo. Gracias.